Muy buenas tardes, mi nombre es Melvin David Martínez, soy estudiante de la Universidad Católica de El Salvador y dentro de la materia de Filosofía General les voy a hablar un poco acerca del tema la filosofía en el cristianismo. La filosofía cristiana ha planteado muchos problemas a lo largo de la historia del pensamiento. Modernamente ha sido objeto de diversas interpretaciones y hay unos que niegan rotundamente que tenga alguna validez y otros que declaran que es la única forma posible de hacer genuina la filosofía. Clemente de Alejandría y Orígenes se convirtieron en los fundadores de la filosofía cristiana. Ciertamente el término de filosofía cristiana ha planteado muchos problemas a lo largo de la historia del pensamiento. Clemente de Alejandría fue el primer miembro de la Iglesia de Alejandría en recibir notoriedad, además de ser uno de los más destacados maestros de dicha ciudad. Nació a mediados del siglo II y se estima que murió entre los años 211 y 216. Orígenes es considerado un padre de la Iglesia oriental, destacado por su erudición y junto con San Agustín y Santo Tomás, uno de los tres pilares de la teología cristiana. En la filosofía cristiana se presentan dos etapas. La primera es la etapa de la filosofía patrística. Es la forma de pensamiento especulativo llevada a cabo por los padres de la Iglesia y los escritores eclesiásticos. La patrística se caracteriza por la defensa racional del cristianismo frente a los ataques de la filosofía pagana y por la aceptación de las verdades filosóficas que convienen con la revelación cristiana. La importancia de la patrística estriba en el hecho de ser el primer intento de unificar la religión cristiana y la filosofía. Los primeros pensadores cristianos se sirvieron de la filosofía para dar una explicación racional de sus dogmas. La patrística comprende desde el siglo I hasta el siglo VIII y se desarrolla en dos periodos. El primero es el periodo de formación de la patrística, que se extiende desde el siglo I hasta la celebración del Concilio de Nicea en el año 325. Y el periodo número 2 es el periodo de apogeo de la patrística, que se extiende desde la celebración del Concilio de Nicea en el año 325 hasta el siglo VIII. En este periodo se distinguen la patrística oriental, dedicada al estudio de la existencia y atributos de Dios, y la patrística occidental, en la que aparece la primera filosofía cristiana, gracias a la obra de San Agustín. Uno de los principales exponentes de la etapa patrística es San Justino Mártir. San Justino Mártir fue uno de los primeros apologistas cristianos, en la que destaca su visión por el Logos. La idea del logos siempre le llamaba la atención a San Justino. Es demasiado asumir una unión directa con Filón de Alejandría en este detalle. La idea del logos era extensamente familiar a hombres cultos y la designación del Hijo de Dios como logos no era nueva en la teología cristiana. La segunda etapa es la etapa de la escolástica. El término escolástica se utiliza para designar la filosofía cristiana de la Edad Media elaborada en las escuelas. Después del periodo de la escuela patrística, la filosofía practicada en el seno del cristianismo se enseña en escuelas a partir del siglo IX. El periodo conocido como escolástica ha durado hasta el final de la Edad Media y tiene su nombre derivado de la palabra latina scholasticus, que significa aquel que pertenece a una escuela. Se ha utilizado la base propuesta por la patrística, pero con mayor dedicación la actividad especulativa, dejando de lado en parte la teología y dedicándose a la formulación de la filosofía cristiana. El filósofo más destacado en este periodo que promovió la transición real del platonismo a una forma más sofisticada de filosofía es Santo Tomás de Aquino. En este periodo se destacan también Ockham, Escoto y Erígena. Existían tres clases de escuelas dependiendo del ambiente en el que se habían establecido: las monacales, formadas alrededor de los monasterios, las catedralicias, fundadas en las catedrales, y las palatinas, establecidas en los palacios de los reyes. Uno de los principales representantes de la escolástica fue Juan Escoto Eriúgena o Erígena. Fue un destacado filósofo del Renacimiento carolingio. Su filosofía se mantiene en la línea de lo que se conoce como neoplatonismo, en cuanto al platonismo y la teología negativa.
Sin embargo, Erígena quiso explicar la realidad mediante un sistema racional y unitario que contradecía el dualismo de la religión. Dios y mundo son dos realidades diferentes y los dogmas relativos a la creación y la voluntad divina. Para Escoto, razón y fe eran fuentes válidas de conocimiento verdadero y por ello no pueden ser opuestas. Por lo último, nos vamos a plantear una interrogante. ¿Realmente existe la filosofía cristiana? En la historia se ha llamado filosofía cristiana a muchas cosas distintas. En un sentido muy general, el cristianismo antiguo se representa como una filosofía, porque es una sabiduría sobre la manera humana de vivir. En ese sentido también se puede hablar de filosofía budista o en general de la filosofía de la vida que cada persona tiene. En la historia cristiana también se ha llamado filosofía cristiana al pensamiento de San Agustín en su conjunto, y también en general se puede llamar así al pensamiento filosófico de los cristianos. Pero si empleamos el término filosofía de una manera más académica, el cristianismo no es una filosofía, sino un mensaje religioso o una revelación. Conviene distinguir los campos. La filosofía se basa en la razón, se justifica con argumentos racionales. Por eso, cuando recurrimos a la fe o al mensaje cristiano para afirmar una verdad, no estamos en el terreno de la filosofía, sino en el terreno de la teología. Es filosofía solo lo que se hace con una justificación racional. Es una cuestión de principios y de método. La filosofía cristiana es un elemento sustancial de nuestra realidad histórica, porque se ha presentado a través de la historia como un factor importante fundamentado en la cultura, sobre todo en la occidental. Puede ser un problema para algunos filosóficos, ya que se puede llegar a pensar que hay muy diversas respuestas sin fundamento filosófico. ¿En qué sentido? En confundir la filosofía con teología por el hecho de lo que los cristianos también filosofan, pero pensando desde el espíritu cristiano.